Un magnicidio que echa más gasolina, más leña al fuego de una permanente crisis política y social en la que vive Haití desde hace ya mucho tiempo, y todo ello impregnado de violencia, de inseguridad y de muerte. Y en este caso, con connotaciones cuanto menos delicadas. Les explico. El asesinato a tiros del presidente Jovenel Moïse, mientras dormía en su residencia de Puerto Príncipe, ha provocado una especie de tormenta perfecta, de caos. Ha abierto un abismo que podría tener unas consecuencias muy preocupantes no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, en la región americana. ¿Quién ha perpetrado este asesinato? ¿Con qué motivo? Porque gran parte de los sospechosos han sido capturados y abatidos y, sorpresa, 26 son exmilitares de Colombia y 2 tienen la ciudadanía estadounidense y haitiana. Sospechosos de 2 naciones que se volcaron de inmediato, Colombia y Estados Unidos, a brindar, a ofrecer la ayuda que hiciera falta, para saber la verdad de ese magnicidio y llevar la paz a las calles. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es un golpe perfectamente orquestado o ha sido una casualidad? Porque podemos decir que sobraba Moïse y rápidamente la ONU ha confirmado al primer ministro interino como momentáneo jefe legítimo del gobierno. Muchas preguntas, como siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom regresamos a Haití, donde ya estuvimos hace unos meses, pero donde está pasando cuanto menos algo sospechoso y además muy preocupante. Empezamos. Qué escenas, ¿no? Qué momentos, quizá los hayan visto por las redes sociales. Un grupo armado entra a la residencia del presidente de Haití, del señor Moïse, casi sin resistencia se puede decir, le asesinan a tiros, dejan a la primera dama herida de gravedad, se está recuperando en Miami, y provoca una reacción internacional de condena, pero también de generosidad, con la prestación de ayuda para resolver qué es lo que realmente ha pasado. Este ataque es una afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas representadas en la Organización de los Estados Americanos. Deploramos con la mayor vehemencia esta tentativa de socavar la estabilidad institucional del país. Acabo de salir de una reunión con el Consejo de Seguridad donde el representante permanente de Haití ha pedido a las autoridades internacionales que le ayuden en esta investigación. Y es muy importante tomar en serio estas peticiones. Sin duda, estamos dispuestos, como saben, a ayudar en esta investigación con toda la experiencia que tenemos acumulada. Bueno, claro que sí, ¿no? Condena y consternación, no es para menos. Pero lo que ha pasado es que este hecho, horas después, ha revelado cosas bastante interesantes. La primera, que no ha sido algo espontáneo, sino que estaba premeditado. La segunda, que algunos que se apresuraban, como hemos visto, a prestar esa ayuda, que se sentían consternados, en shock, decía Biden, pues lanzaban esas palabras para llevar la paz y para que se esclareciera todo lo que ha sucedido, se veían salpicados de la polémica. Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Qué hacen exmilitares de Colombia eventualmente implicados en este asesinato? ¿Qué hacen 2 ciudadanos de Estados Unidos manchados con la sangre de este magnicidio? Alguien debería dar una respuesta, vamos, digo yo, sería lo normal, ¿no? ¿Se van a depurar responsabilidades o se va a quedar en el silencio? Porque de momento solo Bogotá, como han visto, ha dado la cara. Deberían quizá también hacer una revisión de quién está dentro de las filas de sus Fuerzas Armadas, ¿no? También aparte con lo que está sucediendo en el país, pero eso es otra historia, ¿no? Pero por parte de Estados Unidos, nada de nada, ¿no? Un silencio que para mí es más que preocupante, porque en un primer momento 2 de los apresados decían que trabajaban para la DEA y las más altas instancias echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo va a ser la DEA? Esto es una infamia, imposible. Y además las autoridades de Estados Unidos remitieron a las haitianas a hacer la valoración sobre los 2 ciudadanos estadounidenses. Pero a mí me resulta muy llamativo, aunque no me sorprende, que no se quieren manchar, porque el asunto ha estallado. Y entonces llega la pregunta del millón. ¿Qué hubiera pasado si fueran otros los pasaportes? No me lo quiero imaginar. La policía de Haití ha detenido alrededor de 20 sospechosos, la mayoría de los cuales han resultado ser ciudadanos de Colombia.
Como mínimo, 2 de los agresores tienen ciudadanía estadounidense. Esta información nos tiene muy preocupados. Esto indica que otra vez fuerzas externas intentan usar con fines exclusivamente propios un conflicto estrictamente interno. Si me lo permiten, y pasando ahora a connotaciones puramente políticas, para contextualizar lo que ha sucedido y por qué Haití está sumida en el caos y en la violencia, en las protestas. Les recuerdo que no hace ni 3 meses que el país tiene un nuevo primer ministro interino, Claude Joseph, pero está la figura de Ariel Henry, designado por el propio Moïse para solucionar el tema de la seguridad. Esta división, sumada a la disputa por la fecha en la que Moïse debía abandonar el poder, pues ha provocado mayor división social y sobre todo también política, ¿no? De nuevo, la legitimidad en entredicho en un país fracturado, en el que las decisiones de uno son desaprobadas por otro y viceversa. Pues bien, pese a las también diferentes posturas que existen en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la cuestión de Haití, la representante especial de la ONU para ese país reconocía este jueves, hace unas horas, la legitimidad para Claude Joseph. Y ahora deberá ser él, según Naciones Unidas, quien lidera a la nación caribeña hasta la celebración de las elecciones que estaban programadas para septiembre de este año. Pero mi duda está en si el país va a poder tener cierta calma social después de todo lo que ha sucedido hasta la fecha y de si va a ser posible algo que es necesario, que es un diálogo y un acuerdo a nivel político. Todos, sean cuales sean las tendencias políticas, sean cuales sean las ideologías políticas, todos en este país están conmocionados, porque simplemente no lo esperábamos. Nadie esperaba este acto de barbarie. Ustedes ya saben que estamos en las redes sociales, nuestra comunidad cada vez va más en aumento gracias al trabajo que hacemos desde ese departamento que tenemos de redes sociales. Por ejemplo, ustedes pueden dejar sus comentarios y sus opiniones. En esta ocasión les preguntábamos sobre el asesinato de Jovenel Moïse. ¿Quién piensan ustedes que estaba detrás de todo esto? Verán, estos son los resultados de la encuesta. Según sus votos emitidos, un 7% piensa que lo hicieron las pandillas armadas, el 21% opina que fueron mercenarios, mientras que la inmensa mayoría, un 72%, cree que quien está detrás de este magnicidio pues han sido componentes de la DEA. Una encuesta que hacíamos hace días y son sus respuestas antes de conocerse todos estos arrestos que hemos visto, ¿no? Ya saben que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y esperamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Si no lo han hecho, ya están tardando. Nos vamos hasta donde está el corazón de la noticia y tengo el placer de poder contar hoy con 2 personas que sin duda alguna están viviendo esta experiencia, esta amarga experiencia de primera mano, en la realidad de Haití. Hablamos con el politólogo, economista y consultor internacional Joseph Harold Pierre y con el periodista y exbrigadista internacional de Haití, Lautaro Rivara. Joseph, Lautaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Zoom. La situación, a mí más que delicada, me parece preocupante y asumo y leo algunas cosas con cierto miedo y sobre todo después de estas noticias que nos están llegando sobre los arrestos de exmilitares de Colombia, de 2 personas que tienen esa ciudadanía de Estados Unidos y de Haití compartida. ¿Cómo lo estáis viviendo? Primero te pregunto a ti, Lautaro, ¿cuál es la situación que se está viendo en las calles? No sé si lo estáis viviendo con cierto temor porque las imágenes que nos están llegando hasta aquí, la verdad que son temibles. Sí, hasta el momento hay en las calles, por lo menos aquí de Puerto Príncipe, la zona metropolitana, una cierta calma. La población haitiana muy cautelosamente está permaneciendo en sus hogares ante la preocupación de algún tipo de represalia, sea de parte de grupos armados o las propias fuerzas de seguridad del Estado. Lamentablemente hay que decir que, de confirmarse el hecho de que se trata de mercenarios infiltrados, no sería la primera vez que eso sucede en Haití y tampoco la primera de origen estadounidense. Ya en el año 2019 tuvimos 2 casos confirmados de infiltración de personas que venían fuertemente armadas, con equipos de telecomunicación avanzada, con armamento, que fueron detenidos aquí por fuerzas de seguridad del propio Estado y que fueron repatriadas a los Estados Unidos sin mediar ningún tipo de indagación, ningún tipo de investigación policial a nivel local. Entonces, este proceso de infiltración de paramilitares
Aquí en Haití y en otras regiones, de parte de los Estados Unidos, ya viene sucediendo hace por lo menos un par de años. Joseph, te quería preguntar a ti, a nivel internacional se conocía el asesinato del presidente Moïse. Veíamos que Estados Unidos decía, incluso el señor Biden, como decía yo al principio, que estaba en shock. Veíamos a Iván Duque prestando toda la ayuda, y lo que se ha visto ahora es un silencio y un cierto mutismo, porque parece que esto puede salpicar a mucho más. Se está hablando de una posible injerencia de fuera para intentar resolver asuntos internos. No sé qué opina, Joseph. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Lautaro. Y gracias por la invitación. Lo que yo creo es que, evidentemente, basada en la experiencia de intervención de los Estados Unidos, la política injerencista de Estados Unidos, y al tener dos ciudadanos involucrados en el magnicidio, evidentemente tienen que sentirse, digamos, de alguna forma salvados. Ahora, yo no creo que la causa del crimen viene de fuera. Los autores materiales, por supuesto, son de fuera, o pueden ser de fuera, porque ahora hay también otra hipótesis de que bueno, en WhatsApp un mensaje que se está circulando ahora de que los que mataron no son esos colombianos, sino que esos colombianos fueron a ayudar. Es decir, que hay muchísimas hipótesis. Lo que a mí me importa o me preocupa es entender por qué eso pasó. Y eso significa una sola cosa, es índice de una sola cosa. Es índice de la anarquía política y del caos social de Haití. Porque no tiene sentido que llegaron los sicarios y pudieron matar al presidente y pudieron llevar, digamos, sus cosas personales, como billetes, como chequera. Sí. Pudieron llevar todas estas cosas sin que su cuerpo de seguridad le respondiera a esos sicarios. Y eso para mí es un tema muy... Joseph, lo que sí que decía es que esa anarquía que existe ahora mismo en las calles se produce no en los últimos meses. Esto lo estamos viendo desde bastante tiempo atrás. Y le quería preguntar a Lautaro, es decir, la polarización social, sumado a la polarización política, con el tema de cuándo debería haber salido o no el señor Moïse, que desde luego no se puede hablar de una democracia, con la designación de un presidente interino y también de un de un primer ministro, en ambos casos designados, nos hace que tengamos en la cabeza un escenario en el que hay un caos y una ruptura política y social enorme, sumado a las grandes reivindicaciones y a la violencia que existe con las pandillas armadas. Y este es el resultado que tenemos en las calles, Lautaro. Sí, es que hay que decir primero que esta crisis política, por supuesto que se agrava y lleva a otro nivel con el magnicidio de Moïse, pero no comienza con ese asesinato. Ya la ruptura del orden democrático en el país se venía vivenciando desde que el Parlamento fue cerrado en el año 2020, desde que Moïse, presidente de facto, había intervenido en los principales tribunales de justicia del país, desde que decidió permanecer en el cargo más allá de que su mandato presidencial había vencido. Y hay que decir que la ruptura del orden democrático fue apoyada, avalada y sostenida por las mismas organizaciones, por la OEA, la ONU y por los Estados Unidos, que hoy quieren aparecer en Haití como una especie de garantes pretorianos del orden y la seguridad democrática. El vacío de poder ya se había generado antes y eso explica, por ejemplo, por qué ahora es tan difícil pensar en algún tipo de transición en el marco de la Constitución. Claude Joseph fue un primer ministro de un gobierno de facto nominado por Moïse, que nunca fue ratificado por el Parlamento, que no está en funciones y que además ni siquiera fue el último primer ministro, sino que, como vos comentabas, hubo uno nombrado apenas 2 días antes de que Moïse fuera asesinado. Entonces, este descalabro político fue inducido y fue respaldado. Esto es un caldo de cultivo que a mí me hace pensar, Joseph, hablando en clave política, que las elecciones que estaban programadas para septiembre, yo no sé si se van a poder adelantar o no, o si se van ni tan siquiera a poder celebrar, porque yo no creo que pueda existir ahora mismo un organismo nacional que pueda supervisarlos, si se va a necesitar de una intervención a nivel internacional por parte de Naciones Unidas, porque ahora mismo un gobierno de transición o un gobierno de coalición
en mi cabeza no cabe viendo cuál es la situación actual. Mira, desde marzo, con un primer ministro Jut que tenía cierta aceptación, pero el presidente siempre fue ilegítimo mucho antes del debate en torno a la duración de su mandato por las políticas que estuvo llevando. Y siempre yo decía que no era posible organizar las elecciones con este gobierno. Ahora, es muchísimo más difícil y aún más, es totalmente imposible pensar organizar elecciones ahora. No hay las condiciones políticas, no hay un consenso político mínimo, no hay las condiciones de seguridad. Actualmente las bandas criminales armadas son más potentes que la misma policía. No hay condición logística. La administración electoral es muy débil y no ha puesto en marcha la máquina electoral. Es decir, que no hay condición, ninguna condición. Y es más, también la administración electoral actualmente es ilegal e inconstitucional. Por lo que organizar elecciones en septiembre, el único resultado que va a dar es una guerra civil en Haití. Exasperar, exacerbar el caos. Eso es un poco lo que quería yo concluir. Es decir, la situación actual ahora mismo, con una radicalización que existe en las calles, con dos modelos totalmente enfrentados por la situación que se está dando, sumado a la presencia de las pandillas, que todo hay que decirlo, están en connivencia o bien con grandes empresarios o están en connivencia con muchos políticos y que tienen una fuerza ahora mismo social, Lautaro, que es preocupante. Circulan cerca de las cifras que barajo yo de 500.000 de armas en Haití. Las bandas ocupan gran parte de territorios, digamos, o de ciudades que son clave. Es decir, qué papel puede jugar las fuerzas del orden y si no se va a generar esa guerra civil o bien entre las dos partes de la población o bien entre estas pandillas y el ejército y las fuerzas del orden. Sí, hay que decir que el conjunto de la población haitiana hoy se mantiene en un escenario de absoluta paz y tranquilidad. También hay que decir, como muy bien señalabas, este fenómeno de las bandas armadas tienen en Haití un origen claramente político. Digo, si seguimos el mapa, la huella del tráfico de armas de los Estados Unidos, quien ha financiado, organizado y amparado estas bandas que no casualmente se asientan en las zonas de la zona metropolitana que más se habían movilizado contra el poder político, las políticas del FMI y la injerencia norteamericana. Entonces, este gran escenario de caos, esta tormenta perfecta, como vos la llamabas, es parte de un plan global y tiene como una salida posible, y entiendo yo que es la más agresiva, la propuesta de algún tipo de intervención y tutela de parte de las fuerzas internacionales. Vale la pena decir que Haití, en lo que va de este siglo, fue ocupado 13 años por una misión de las Naciones Unidas conocida como la MINUSTAH, 2 por su sucesora, la MINUSJUS, y que hasta el día de hoy a una oficina política de las propias Naciones Unidas que sigue estando aquí amparada en el presunto artículo 7 de la Carta de la ONU. Entonces, por eso decía, esta idea de la ocupación es una especie de espada de Damocles que todo el tiempo amenaza con violar la soberanía del país. Pero lo que se está, perdona que te corte, Lautaro, lo que se está viviendo ahora mismo, y no sé si Josep también me lo puede confirmar, es que existe, parece ser, una dependencia general de muchos aspectos de Haití. Es decir, no están dejando que Haití crezca o se genere o se regenere como país, sino que hay una dependencia de que haya una intervención internacional, de que alguien le guíe al pueblo a cómo debe haber una transición democrática, porque de democracia no se puede hablar ahora mismo en Haití, y eso es muy peligroso, Josep. Es la impresión que yo tengo. Actualmente, Haití no tiene la capacidad de resolver el tema de la inseguridad, por supuesto. Y por eso se necesita el acompañamiento de la comunidad internacional, el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, el papel de la comunidad internacional, yo creo que en el momento actual, las posiciones que la comunidad internacional está tomando puede agravar la situación en vez de resolverlo. ¿Por qué? La comunidad internacional está abogando por elecciones y no hay condiciones para celebrar elecciones, uno. Segundo, la comunidad internacional está imponiendo al primer ministro, digamos, ya revocado, mientras que lo que se necesita es lo que yo llamo una solución sociopolítica, donde las fuerzas vivas de la nación, universidades, autoridades religiosas, partidos políticos o sector privado se ponen de acuerdo para nombrar a
personas competentes y creíbles para una transición y celebración de elecciones. Es lo que yo propongo, pero para eso se necesita también el acompañamiento de la comunidad internacional. Sin embargo, cuando se lee... Sí. Decía, si llega la pacificación a las calles gracias a esa ayuda y esa colaboración internacional y se deja que por la parte política y por la parte para esa transición democrática sean los propios haitianos, ¿no? Los partidos políticos, todas estas confesiones que estás diciendo, todos los grupos sociales, esa sería la fórmula que podría funcionar. Es mi propuesta, es una propuesta que he venido haciendo desde marzo. Yo hablo de una solución sociopolítica porque no hay condiciones legales para una transición que no sea así. Porque no hay parlamento para ratificación, como estaba diciendo Lautaro, no hay parlamento para ratificación del primer ministro, ni de Claude Joseph, ni de Henri Ariel. Por lo que no son competentes para sustituir al presidente. Y en este caso, la única solución es lo que llamo una solución sociopolítica con las fuerzas vivas de la nación y el acompañamiento, por supuesto, de la comunidad internacional. Pero la solución tiene que ser una solución haitiana, desde dentro. Decía Naciones Unidas que habría que ver, Lautaro, tú lo conoces bien, estas misiones humanitarias, ¿cuál es el tipo de ayuda que quiere pedir Haití? Porque muchos están, cuando se habla de ayuda, muchos están hablando pues de ayuda humanitaria, y en este caso lo que estamos viendo es que quizá lo que se necesita es un apoyo militar para pacificar las calles, para acabar con estas bandas armadas, igual que se ha hecho en otros países, estoy recordando, con terroristas, para que se den estas condiciones. Y sobre todo después esa ayuda humanitaria que llegue, que no se quede en palabras, porque parece ser que es que los fondos cuando llegan a Haití se pierden por el retrete, si se me permite la expresión. Mira, Javier, ese tipo de pacificación forzosa, militar y policial se ha aplicado en Haití 15 años con fines desastrosos. De hecho, estos fenómenos de crimen altamente organizado, la circulación de armas, tienen origen en ese tipo de misiones internacionales. Las armas en el país que están circulando, las primeras comenzaron a llegar por el propio tráfico hecho por los cascos azules. Todos estos barrios que antes eran bastiones de organización popular, de organización comunitaria, de resiliencia, fueron agredidos, desorganizados y desarticulados por las propias Naciones Unidas. Estos grupos delincuenciales están creciendo sobre esa política de tierra arrasada. Entonces, yo creo que hoy convocar a estos mismos actores a alguna forma pacificar militarmente el país es como invitar al lobo a cuidar a las gallinas, digamos. Eso no va a salir bien, ya se ha hecho, y la sociedad haitiana, les puedo asegurar, ningún tipo de fuerza viva de la nación está pidiendo ningún tipo de intervención, por lo menos no en materia de seguridad, ni militar, ni policial. Sí coincido con el otro analista, creo que hay un llamado a una especie de transición política, a un pacto social y político, y de hecho ese llamado no es novedoso. Los movimientos sociales del país, los sindicatos, los partidos políticos, vienen proponiendo ese tipo de transición ya desde que venciera el mandato presidencial del presidente de facto, Jovenel Moïse. Y esa propuesta de transición política, desde un acuerdo soberano, autónomo de las fuerzas haitianas, fue desoída por la comunidad internacional. No hay lugar, no hay margen para repetir experimentos muy desafortunados que han dejado en el país una estela de masacres, de políticas de agresión sexual sistemática y también la introducción de una epidemia como fue la del cólera. Efectivamente. Me quedan 30 segundos apenas y quería repreguntar. ¿Esperanza a corto plazo? Desde mi punto de vista, no. No sé primero qué opinas tú, Lautaro, y después voy con Joseph y ya termino el programa. Creo que hay una esperanza clave, tiene que ver con que las fuerzas sociales puedan recuperar el control de la calle, puedan volver a manifestarte de forma pública y pacífica como lo venían haciendo, sin la amenaza ni de las fuerzas de ocupación, ni tampoco sin la operación de estas fuerzas armadas. Y Joseph, ¿esa esperanza a ti te alberga ahora mismo? ¿Tienes algún germen de que esto pueda tener una solución, no sé si a corto o medio plazo? Me quedan 15 segundos más o menos. A corto plazo, lo que hay que hacer es una intervención internacional para ayudar a resolver el tema de la seguridad, mientras que los haitianos se ponen de acuerdo para resolver el tema político. Y bueno, eso me parece la mejor solución. Pues, Joseph, Lautaro, se me termina el tiempo. La verdad que seguiría hablando con vosotros muchísimo más. Espero que la siguiente vez os invitaré y podamos estar hablando de una mejora de la situación, tanto de las calles como a nivel político y de seguridad en
en Haití. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchísimas gracias. Termino el programa de hoy, si me permiten, con la reflexión, aunque la he compartido con nuestros invitados. Haití no necesita que otros le digan cómo tiene que desarrollarse, lo estábamos diciendo, que lleguen de fuera y les indiquen a los ciudadanos cómo tienen que vivir o cuál tiene que ser su transición democrática, ¿no? Que les traten tan poco como un pobre en la calle esperando algún tipo de limosna, aunque sí que necesitan de esa ayuda. Está claro que necesita colaboración externa, pero que sea real y que no se quede en palabras, ¿no? Los haitianos deben sentar las bases de su democracia y el gobierno que esté al frente de la siguiente delicada etapa, después de un crimen perpetrado desde el exterior, aunque quizá instigado desde dentro, debe tener claro que ha de estar al servicio de la ciudadanía. Proteger sobre todo los derechos humanos para no ver ese tipo de imágenes. Velar por la seguridad. Se debe dejar de lado la connivencia con las bandas armadas. Se deben aparcar la corrupción y los sobornos de las oligarquías y las grandes empresas. Sé que son muchas cosas, pero es posible, ¿no? Y ante todo debe haber un consenso político, un diálogo entre las partes. Difícil, sí, pero posible. No sé si va a ser con un gobierno de coalición, transición, una nueva constitución, próximas elecciones, no lo sé, lo deben decidir los haitianos, ¿no? Debe desaparecer esa división social y todo por el bien de ese pueblo que lo necesita mucho, tanto como el comer, y que desde luego no puede ni permitir una injerencia externa tan clara como la que se estaba intentando llevar a cabo con asesinatos de presidente incluidos. Lo esperamos por el bien de Haití. Bueno, nosotros nos marchamos, ya saben dónde escribirme. Escríbanme, chao.